Hay un tema también muy interesante que depara un libro de Soledad Ferrari y tiene que ver con el negocio de la salud, ni más ni menos, ¿no? El sistema de salud argentino, que está tan ahora en la picota, como se decía antes, ¿no? Está en el ojo de la tormenta en estos días. Tiene inconvenientes estructurales, financieros, ¿por qué no también en algunos aspectos de corrupción? No se puede generalizar, no se debe generalizar, sería injusto generalizar, pero vamos a preguntarle a alguien que viene trabajando desde hace mucho tiempo con el tema y es Soledad Ferrari. Gracias por atendernos, Soledad, soy Adrián Noriega y todo el equipo de Nunca es tarde. Hola Adrián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo le va el equipo? Buenas tardes. Periodista, autora y escritora de este libro El negocio de la salud. Bueno, te pediría una reseña del libro y luego iremos haciéndote algunas consultas. Dale, mira, el libro es una investigación que me llevó 3 años aproximadamente sobre la relación que tiene la industria farmacéutica con los médicos, sobre las prepagas, las obras sociales, sobre la corrupción, sobre la sobredosis de medicina que nos causa tanto daño, sobre los sobrediagnósticos y todo, bueno, y la corrupción que hay no solamente en Argentina, sino en el mundo, ¿no? Digamos, esto es algo que desde hace décadas se viene comprobando y comprobando cada vez más cómo las farmacéuticas negocian todo el tiempo con los gobiernos para generar cada vez más dinero para sus arcas y Esa es para mi sus... primera pregunta. Aclarar y centralizar para los que no estamos en tema, como vos que venís trabajando hace mucho, ¿dónde están los puntos de corrupción del sistema de salud en la Argentina? Porque sabemos que, por ejemplo, en la política, muchas veces la obra pública puede desencadenar en hechos de corrupción, sobrefacturación, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿no? Sí, Pero en la medicina, por favor, desasnanos un poquito mira, claramente. un caso emblemático para mí de estos tiempos, que todo el tiempo me llegan pedidos de ayuda a mí, son los afiliados a IOMA. IOMA es el estandarte de la corrupción, ¿no? Es una obra social a la cual docentes y demás personas, digamos, creo que es la segunda obra social más grande del país, sí o sí les desregulan los aportes que obligatoriamente van a IOMA. Y IOMA es un desastre, tiene una caja, digamos, de dinero, digamos, millonaria, pero que no se hace cargo de sus afiliados. Eso es corrupción, eso se llama corrupción. Digamos, quien maneja IOMA es un médico supuestamente socialista, Homero Giles, que se formó en Cuba, y a los afiliados los dejan totalmente abandonados. Hay un montón de afiliados ¿Y dónde discapacitados. iría esa plata? Buena pregunta, ¿dónde iría esa plata, no? Porque a los tratamientos los afiliados no van porque cada vez se les recortan más prestaciones. Te hablo de chicos con patologías graves, con autismo, Ok, a sí, personas con sí. discapacidades. Pero no hay un Y control, no hay no, un ente no que hay, controla esto, una no. auditoría. Mira, lo último que supe, que yo sé que investigué, es que Kicillof dijo que se iba a hacer cargo de esto, pero digamos, IOMA sigue funcionando de una manera desastrosa. O sea, hay personas que son las menos que se pagan aparte una prepaga porque tienen IOMA, pero la mayoría tiene que lidiar con la enfermedad que tiene y con IOMA. Mm, Y eso es corrupción, claramente, bien. porque ahí está el tipo Ahí hay un hecho de de... corrupción. Entiendo que la medicina no es, entonces, en algunos aspectos corrupta, no empieza y termina en Kisilov o en Yoma, que es lo que está sugiriendo. Digo, debe haber también en lo privado. Obviamente, no, a ver, en lo privado, a ver, así como hay excelentes médicos, que son la mayoría, ¿no? También hay médicos que están totalmente ligados comercialmente con farmacéuticas y para mí es corrupción cuando un médico te sobremedica o te da un medicamento de una marca determinada porque él recibe un retorno de ese laboratorio. Y de eso hay muchísimos casos, ¿no? Muchísimos donde se sabe que hay determinados laboratorios que son los que
más dinero le dan a los médicos. Los médicos a su vez están cada vez más desinformados porque no tienen tiempo para estudiar, porque por lo mal pagos que están, entonces dependen para ir a un simposio, un congreso, lo que fuera, de la relación que tienen con un laboratorio. Entonces vos le preguntás por ejemplo, le preguntás algo básico, ¿no? Te digo, le preguntás a una ginecóloga, un ginecólogo, si sabe, ¿no? Por ejemplo, que el DIU del cobre es completamente tóxico para la mujer, y te va a decir que no. Y yo lo tengo totalmente investigado, es completamente tóxico, como lo son, por ejemplo, los implantes mamarios, ¿no? Que ahora se está hablando mucho, hay como una tendencia a la explantación, y ningún cirujano te va a decir, mirá que esto que te vas a poner te puede causar la enfermedad de Los Asia. implantes mamarios, que hay Sí, millones de chicas que tienen millones, hecho. millones, pero ahora hay una tendencia, la que puede, porque sale $3.000, $4.000, sacártelos, hay una tendencia a sacártelos. ¿Por qué? Porque los implantes mamarios está comprobado que generan muchísimas enfermedades, digamos, un conjunto de enfermedades que se llama enfermedad de Asia, ¿no? Y que tienen que ver con que vos tenés un elemento extraño, que es dos bolsas de silicona en tu cuerpo. Entonces, esto, digamos, el médico no puede no saber esto, ¿no? En los 90 era una moda que en las que se podían, se operaban y demás. Ahora, por suerte, esto no es así, pero bueno, ahora está el botox y otras cuestiones. Pero con las siliconas es muy grave, porque hay mujeres que le están pasando pésimos realmente. Por ejemplo, en el Hospital Tornú, que esto es un buen dato, si vos te anotás, de acá a 2 años te operan gratis, ¿no? Entonces son datos que está bueno saber, porque si no te tenés que operar de manera privada, y hay muchas mujeres que no tienen esa plata. Y esto en la salud pública, pensaba no solamente en Buenos Aires, ¿no? Porque esta es una radio que se escucha desde la Antártida hasta la Quiaca, y las realidades de la salud y son distintas, depende del Sí. lugar, ¿no? ¿Vos investigaste solo Buenos Aires o también podés darnos información para la gente que está en otros puntos del país? No, yo investigué Argentina Ajá. y otros países como Finlandia y Estados Unidos y Cuba y demás. La salud, como todos sabemos, ya veníamos con el sistema, digamos, totalmente colapsado, pero colapsado no porque el sistema no pudiera albergar a tanta gente, sino porque hay un vaciamiento de las cajas, porque hay desidia, porque cuando te hablo de la corrupción médica también, vuelvo a insistir, hay corrupción médica cuando, por ejemplo, hay cargos en los hospitales y los médicos no van porque hacen privado y cobran un sueldo. Total, no hay control. Esto, por ejemplo, en el Posadas, que lo investigué de punta a punta, ahora no sé en este momento cómo estará, ¿no? Pero estaba que era un desmadre, ¿no? Que se robaban insumos médicos, enfermeros y demás, como un abandono total, porque no había control, no hay control en lugares tan grandes, ¿no? Donde digamos, en muchos lugares del Estado realmente no hay control. Entonces, bueno, esto es también hay que hablar, ¿no? Digamos, a mí hay médicos que no me quieren mucho, pero también eso es corrupción, digamos, cobrar un sueldo y no ir a trabajar. ¿Y cómo se cambia esto? ¿Cómo se cambia? Digamos, por parte de los afiliados, pacientes o usuarios, es denunciando, es reclamando y denunciando. Digamos, yo lo hago todo el tiempo desde mis redes, de mi Instagram, que soy Sole Ferrari. Lo hago por, digamos, de gente que me pide a mí, por favor, hace eco esto que está ¿Y pasando. a qué le hablas denuncia? ¿Sacar un corto en Instagram o otro No, tipo? no, bueno, o sea, primero, a ver, yo tengo voz en mis redes sociales, lo hago, pero también digamos, he hecho denuncias en el ámbito, digamos, donde lo tenés que hacer, que es en la Superintendencia de Salud. Claro, te iba a Eh, decir eso, ¿no? Porque sí. denunciar por Instagram No, no. no, 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 pero ojo que las redes sociales sirven mucho porque cuando vos haces algo, a mí me pasa todo el tiempo, yo hago un reclamo por X persona, muchas veces se resuelven las cosas Sí, antes de que llegue a la justicia, que claro, tardas años, claro, años. claro, claro. Y realmente he resuelto muchas cosas así. Yo en lo personal, yo he ido a la Superintendencia de Salud para he tenido un tema muy importante con el Sanatorio Colegiales, que es un lugar nefasto, y he ido, digamos, a la Superintendencia de Salud, he tenido una mediación con la Superintendencia y el Colegiales, Psicovermed y demás. Pero obviamente que hay que ir a la justicia. Lo que pasa es que ir a la justicia es desgastante. Entonces, vos estás con problemas de salud,
tenés que... De ese sanatorio Colegiales yo siempre cíclicamente recibo como denuncias de mala atención, de... Qué cosa, ¿no? Es tremendo ese sanatorio. Ahí murió mi hermana y en plena pandemia, y fue realmente fue un suplicio todo lo que hemos vivido en ese lugar, y yo recibo muchas denuncias. Yo he sido testigo cómo se pierden cadáveres en el sanatorio Colegiales. Esto me he cansado de decirlo y no recibí una carta de documento, así que no debo estar diciendo cualquier pavada, ¿no? Se pierden cadáveres. Han mandado a velar a una persona y en realidad era la otra. O sea, es la clínica del doctor Cureta, y no se entiende cómo sigue funcionando ese lugar. Y digamos, han tenido que parar operaciones en un quirófano porque estaban en obra y entraba polvo, como cosas que son realmente Por eso increíbles. te preguntaba si no había dentro de la medicina un ente contralor, ¿no? Más allá de la justicia ordinaria. Y se supone que está el Ministerio de Salud y la Superintendencia, pero si vos, no sé si lo escuchaste al Ministro de Salud hablar sobre el dengue, antes como estábamos, ¿no? Imagínate actualmente, si lo escuchás al Ministro de Salud, y es preocupante, ¿no? El actual Ministro de Salud no tiene mucha, a mi criterio, ¿no? Mucha idea. De hecho, no ha tenido cargos digamos, importantes como para decir, bueno, puede ser ministro de salud. Y lo que ha dicho sobre el dengue y demás, la verdad que es bastante penoso. Entonces, bueno, ojalá me equivoque y ojalá que esto se revierta, pero venimos con una difícil. Soledad Ferrari, periodista, escritora, autora del libro El negocio de la salud, que supongo que lo estarás presentando próximamente en la Feria del Libro. El libro ya salió hace varios años y bueno, y a partir de toda esta crisis se está vendiendo mucho más, por todo lo que está pasando. Bien. ¿No vas a estar en la Feria del Libro con nada entonces? No, en junio, el mes que viene, sale la revisión de un libro mío que es Las Blaquier, que es una biografía no autorizada sobre los Blaquier, donde hablo mucho de... Bueno, hay un caso de red de trata, una red de trata de mujeres, donde está implicado uno de los Blaquier, y me parece que va a ser un tema muy importante. Soledad Ferrari, muchísimas gracias. A vos, Adrián, muchas gracias. Un abrazo. Nunca es tarde. Adrián Noriega por Nacional. Tu radio. Pretty woman,